Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el alcalde, don Gerardo Espíndola Rojas. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Luis. Muy bien. Buenas noches. ¿Tú cómo estás? Bastante bien y preocupado también por las noticias que hemos conocido, ¿cierto?, durante estos días sobre el caso del juicio de los gallegos que va a comenzar el próximo lunes. Tiene fecha para el lunes, ¿cierto? Y que esto no va a ser de 2 ni 3 días, sino que se va a alargar por lo menos 2 o 3 meses. Entonces es complicado. Y lo que dice la Corte de Apelaciones en el día de ayer, que decidió acoger el recurso de la Defensoría y permitiría que los juicios de los 38 miembros del clan de los gallegos se realice de forma presencial aquí en la región. Yo comparto lo que tú dices, una preocupación profunda. Como alcalde, como ciudadano, como ariqueño, yo creo que estamos todos preocupados, pero especialmente a mí me preocupa el riesgo. Arica es una ciudad pequeña. Arica es una ciudad que tiene 250.000 habitantes y que tiene una carencia de policías, de carabineros, y además tiene más responsabilidades que otras ciudades de Chile, como por ejemplo ser una ciudad frontera, por ejemplo elementos propios de la frontera como el terminal internacional de buses, como lo que pasa con el contrabando de frutas, de verduras, lo que pasa también en la frontera misma, en la línea fronteriza. Entonces hay una serie de elementos que no los tienen otras ciudades, pero sí los tiene Arica. Y más encima ahora se le agrega esta carga adicional de tener una cárcel de alta seguridad, pero además de traer a estos 38 detenidos, sacarlos de la cárcel, trasladarlos a tribunales, cortar las calles, congestión vehicular, resguardo en diferentes espacios. Como tú dices, no va a ser una mañana, no va a ser una tarde, sino que van a ser varios días, incluso pueden ser hasta meses, que tengamos esta presión y esta amenaza permanente sobre los hombros de los ariqueños, que es algo que a mí me parece que es totalmente impresentable. ¿Y por qué es impresentable? Y acá el llamado especialmente es al Estado en su conjunto. La detención y el golpe a los gallegos fue hace más de un año. Tuvimos un año entero, sobre todo el Parlamento, un año entero para modificar las leyes que permitieran llevar un juicio de esta naturaleza, que no quedara bajo el criterio de los jueces, que no quedara bajo la apelación que pueda hacer la defensa, sino que quedara estipulado que se pueden llevar juicios de esta naturaleza mediante acciones telemáticas, porque hoy día la justicia actúa de manera telemática porque la pandemia nos obligó a llegar a esto y hemos seguido en cierta inercia, se ha generado cierta jurisprudencia que permite esto. Pero ¿dónde está el legislador? ¿Dónde están hoy día los parlamentarios sacando leyes como esta, donde yo veo que muchas veces se pierde un tiempo, sacando leyes que son más bien para el titular de los medios de comunicación, cuando dicen cerremos la frontera para todos los venezolanos? Por supuesto que estamos todos hoy día preocupados con este ingreso ilegal, pero ¿qué significa cerrar la frontera para los que vivimos acá? Si el problema no es los que ingresan de manera legal, el problema son los que ingresan de manera irregular. Entonces, si vamos a decir eso, en vez de eso, digamos, fortalezcamos todo lo que significa el cuidado de la frontera para que sigan ingresando personas de otros países y sobre todo para que no sigan ingresando delincuentes de otros países por pasos no habilitados. O yo preferiría que hicieran alguna ley que persiga, por ejemplo, a los transportistas chilenos que en vehículo llegan hasta los pasos fronterizos no habilitados, toman gente y la trasladan hasta la ciudad. ¿Y sabes cuál es el delito que tienen ellos? Ninguno. Es solamente una multa como si fuera un Uber. Entonces, tú estás igualando a una falta de Uber a alguien que es parte de la cadena del tráfico de personas. ¿Y qué pasa ahí con el Parlamento? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se actúa con mayor fuerza, con mayor rapidez frente a esto? Y el llamado gobierno es que también que ponga suma urgencia a todos estos proyectos. Necesitamos que se avance rápido. Hoy día se podría trabajar una ley rápida que asegure que juicios de esta naturaleza, que no son habituales en Chile, de hecho este es el primer juicio contra el crimen organizado en nuestro país, y que ocurra en una ciudad pequeña, fronteriza, debilitada por el Estado como es Arica, es realmente tirado de las mechas por el Estado. Yo acabo de hablar con la ministra del Interior, le mandé un oficio recién a la ministra, me respondió por WhatsApp que lo iba a leer, pidiendo especialmente más carabineros para la ciudad, porque el subsecretario Monsalve dijo que ellos se iban a apelar, ¿cierto? ¿Qué pasa si, esto es súper incierto, qué pasa si la Corte dice no, la Corte Suprema dice no, que continúe? Necesitamos tener más carabineros acá en Arica. Yo no quiero sacar a los carabineros de la ciudad, que están protegiendo las poblaciones, que están a cargo de diferentes procedimientos de la ciudad, sacarlos a todos para proteger que no se fuguen estos criminales. Entonces, esperamos la respuesta. Mañana a las 8:30 tenemos una reunión con el delegado presidencial, un comité para abordar esta materia, pero acá el Estado tiene que avanzar mucho más rápido que lo que avanza el crimen organizado, y hoy día, lamentablemente, ellos nos llevan a la delantera. Ahora,
¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, que el gobierno en este caso autorice la salida, por ejemplo, que esto lo acompañan también a Carabineros, Gendarmería, el Ejército? Pudiera ser una posibilidad que el ejército acompañe y que resguarde. Desconozco cuáles son las normativas en este caso, porque recordemos que las salidas del ejército tienen que regirse bajo ciertas normas, sí, ¿cierto? Emergencia o la infraestructura crítica, etcétera. Pero puede ser una opción, puede ser una buena opción. Ahora, si requiere, para que eso pase, alguna tramitación desde el Parlamento, que ocurra, que pase rápido, que se muevan rápido. Si, yo pienso que porque somos Arica, si esto estuviera pasando en una comuna, esto en Las Condes, en Santiago, ya esto sería resuelto. Sería resuelto. Pero que pase en tribunales en la capital. Tienes todo el aparataje para poder concurrir a esto. En Arica no tenemos el aparataje para concurrir a esto. De hecho, nos hacemos cargo de cosas que ni siquiera nos corresponden como ciudad hacernos cargo, si la frontera es la frontera de Chile, no es la frontera de Arica. Pero ¿quién asume muchas de las responsabilidades de la frontera chileno-peruana? Los recursos de Arica, las personas de Arica, los funcionarios de Arica. Entonces, necesitamos acá que se tomen todas las medidas. Lo que tú planteas, por ejemplo, que el ejército cumpla un rol en este tipo de cosas, me parece una posibilidad cierta. Si es que estamos carentes de carabineros, esperamos que en las próximas horas, yo no espero que los próximos días, en los próximos meses, pero que en las próximas horas el gobierno diga, sí, efectivamente vamos a dar más carabineros para la ciudad, y en caso de no tenerlo, que se estudie la posibilidad, por ejemplo, que sea el ejército que resguarde este espacio. Ahora, el centro de Arica también es un centro pequeño, sí, que concentra muchos servicios alrededor, concentra colegios, tenemos el Liceo A5, tenemos un par de colegios más a los alrededores, que se van a ver afectados con esto, que se van a ver impactados con esto. Entonces, a un centro que además recurren muchas personas a la ciudad, en una calle donde pasa el transporte público por ese espacio, que se va a ver afectado por este juicio. Entonces, acá, urgencia. El Estado tiene que estar más urgente. Cuando hablo del Estado, me refiero a los tres poderes. Al Ejecutivo, que es el gobierno, al Legislativo, que son los parlamentarios, y al Poder Judicial también, en la medida que van aplicando criterios para diferentes casos, y que no vuelva a pasar lo que pasó hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? Con este juez que reveló, o que dio la orden, no reveló, pero es cierto que entregó los nombres. Que dio la orden y se dio finalmente lo que pedía la Defensoría con la entrega de los nombres de los testigos. Pero para eso, lo que se requiere, yo insisto acá, es que el legislador, que los parlamentarios actúen con mayor urgencia en esto y le pongan más preocupación a lo que está pasando en Arica, porque todo lo que pasa en Arica en un par de años más repercute en el resto del país. Si nos escucharan, hoy día el país estaría con mucho menos problemas de lo que advertimos, no hace un año, no hace dos, hace 4, 5, 6 años. Pero cambio de tema, alcalde, esperando que se pueda buscar una solución definitiva dentro de los próximos días, ¿cierto? O definitivamente se va a esperar y se puede retrasar este juicio que comenzaría el próximo día lunes. Recientemente hizo un viaje a Santiago donde se reunió con el canciller. Uh-huh. Y también tuvo reuniones con la ministra de Salud. Así es. Con la ministra de Salud fueron varios temas, porque nos juntamos con los alcaldes, alcaldesas del norte. De hecho, me acompañó la concejala Inosca González también a esta reunión, y abordamos temas como, por ejemplo, la necesidad urgente de un centro oncológico en nuestra ciudad, un centro de radioterapia. El gobierno regional dispuso los recursos, lo que requerimos, y vemos acá que se requiere más bien una voluntad y una urgencia también a ello. Es bien impresentable que una persona que tiene un cáncer en Arica no tenga espacio donde tratarse y tenga que viajar a Antofagasta, donde además ni siquiera hay vuelos para ir a Antofagasta, tiene que ir por tierra. Y viajar de Arica a Antofagasta de noche significa bajarte en el desierto a las 4, a las 3 de la mañana, por el tema fronterizo, ahora por el tema del SAC, ¿cierto? Injusto. Nosotros estamos haciendo soberanía. En Arica estamos haciendo soberanía, tenemos que defender Arica, defenderla, este centralismo que nos pasa la cuenta, por ejemplo, en temas tan delicados como el cáncer. La mayoría de los ariqueños, me incluyo yo, hemos tenido algún familiar que ha sufrido un cáncer. Entonces, ante eso tenemos que ponernos a disposición de trabajar. Y por otro lado, con el canciller y también con la ministra, le planteé el tema del dengue, que es una de mis preocupaciones más grandes. Hoy día estamos en una alerta como país, como continente. Son solo 2 países en América Latina que no tienen dengue, que es Canadá y que es Chile continental, porque en Isla de Pascua sí existe el dengue. Y el año pasado tuvimos 81 casos de dengue en Chile exportados. Gente que se enfermó afuera y llegó por diferentes razones, su mayoría entran por Santiago, que son turistas que fueron al Caribe o a cualquier parte de América, se enfermaron y volvieron con dengue, fueron tratados. No tenemos ningún caso endémico, es decir, alguien que se haya contagiado
acá, que el mosquito haya picado a alguien con dengue y contagió a otra persona. Y este año, a marzo, llevábamos más de 100. El año pasado, 81. Este año llevamos en 3 meses más de 100 casos de dengue importado. ¿Por qué está pasando eso? Porque en toda América Latina esto explotó. Y en el caso de Arica, es una de las ciudades que está con mayor amenaza de sufrir el dengue. ¿Por qué? Porque limitamos con 2 países que son amazónicos, que se concentran una gran cantidad de personas contagiadas con dengue, como es Bolivia, como es Perú, y uno de los factores de riesgo son los camiones, que vienen de Argentina, de Bolivia y de Perú. Y en el caso de Arica, por supuesto, el camión que viene de Bolivia por tratado internacional, el que nos pone hoy día mayor en riesgo. Y nosotros como municipalidad vamos a tomar todas las medidas para que esto se ordene y los camiones no se estacionen más en las poblaciones. Donde hay camiones estacionados en las poblaciones, camiones bolivianos o que vengan de otro país, ¿cierto?, ponen en riesgo a la población y para eso, perdón, para eso el Estado dispone de estacionamiento en otros lugares. Y si es que los tenemos que sacar con grúas, los vamos a hacer con grúas. Por eso fue con el canciller, porque no quiero que después nos digan esto está generando un problema internacional, un problema con Bolivia, ¿no? Sí, Chile cumple con los tratados internacionales, pero los tratados internacionales no pueden estar por sobre la salud de los ariqueños y las ariqueñas. Así que yo por lo menos informé en la Cancillería. Espero que podamos tomar todas las medidas, no tener ningún problema, pero sobre todo lo que quiero es que esto nos permita también ordenar y sacar esos camiones que están en todo el valle estacionados. El valle hoy día vive mucha población en ese lugar, sino solamente en la ciudad. En los valles tienen estacionamiento habilitado. Yo te cerca al cementerio, está lleno de camiones. Al lado del cementerio está lleno. Tú sabes que el track center, este antepuerto que tienen ahí, tiene capacidad para 600 camiones. Se ocupan solamente 200, hay 400 estacionamientos que no están ocupados. 400 camiones que podemos sacar de la ciudad o sacar de los valles, llevarlo a ese espacio. Y si tenemos que llevarlo a las fuerzas, lo vamos a tener que llevar porque hoy día estamos en una alerta sanitaria. No pagan nadie, ¿no? Nada, no pagan nada. El Estado les provee, entonces hay que ordenar la ciudad. Está bien que se cumplan los tratados internacionales. Yo soy una persona que valoro todo tipo de acción de integración latinoamericana y de paz. Pero hay algo que es más urgente hoy día. O sea, que no vamos a dejar de cumplir en realidad los tratados internacionales. Que se cumplan y que se cumplan a cabalidad, pero de manera ordenada. Que no esté por sobre la salud de los ariqueños, que no esté por sobre la salud de las personas. Por último, alcalde, brevemente, se colocó la primera piedra del paseo de la Chimba. Nos tiene súper contento ese paseo de la Chimba, porque ese era un ejemplo de cuando tú construyes una ciudad no pensando en las personas, una ciudad no a escala humana. Cuando se hizo la calle, la avenida Chile, que debe tener unos 25, 30 años, ¿te acuerdas que antes se ponía la feria dominicana, no había puentes, no había... Cuando se hizo esa calle se hizo pensando en los autos y no pensando en las personas. Eso no es una ciudad a escala humana. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tú caminabas por atrás de la Universidad de Tarapacá, en un momento se acababa la vereda. Tenías que bajar a la calle, claro, ¿cierto? Y más encima en una curva y después subir. Y por el lado del frente no hay aceras, porque está la línea del tren y no se puede hacer aceras. Entonces, ¿qué pasa con los peatones? No tienen derecho a transitar de manera segura por ese espacio. ¿Qué pasa hoy día con los peatones cuando tienes 2 polos de desarrollo, como el mall, ¿cierto? Y el supermercado que está al lado, y por otro lado tienes el casino, ¿cierto? El boulevard, tienes el centro cultural, o sea, tienes harto movimiento, la gente corría riesgo. Entonces, en un esfuerzo que llevamos años como municipalidad, logramos con la generosidad que yo valoro y agradezco mucho de la Universidad de Tarapacá, que ellos se corrieron y se dieron ese espacio en el fondo para la comunidad a través de un comodato que nos dan como municipalidad y que nos permite a nosotros poder construir este paseo, porque podíamos haber hecho una vereda, pero es una esquina muy bonita, además, o sea, se pudiera transformar en una esquina muy bonita para el turismo. Entonces, transformémosla en un paseo peatonal. Conversamos con el pueblo tribal afrodescendiente, porque ese era un espacio de concentración del pueblo tribal que vivió ahí hasta que se hizo la línea del tren por un tratado internacional con Bolivia, se hizo el tratado internacional y se desplazó a todos los habitantes, que especialmente la población afrodescendiente que vivía en ese espacio, que vivía de la agricultura, se los desplazó de ese lugar. Pero hay mucha historia en ese espacio. Y como el año pasado, el 24 de julio, se cumplieron los 200 años de que Chile abolió la esclavitud, siendo el segundo país en América, en el mundo, en abolir la esclavitud, no podía pasar como algo inadvertido. Entonces decidimos que ese paseo iba a ser en homenaje a los 200 años y el pueblo tribal decidió colocarle paseo La Chimba, que se va a construir en ese lugar con recursos 100% municipales. Y yo saludo y agradezco también a los concejales que nos apoyaron en esto, en todo este proceso. No nos apoyaron todos los concejales. Algunos se fueron muy en contra de los proyectos de inversión, cosa que yo realmente lamento, porque acá no interesa el color político, lo que interesa es que la ciudad
salga adelante. Si me permiten nombrar a los concejales para agradecer a quienes sí apoyaron: Max Chagua, Dolores Cautivo, agradecer también a Carolina Medalla, Jorge Moyo, Juan Carlos Chinga, y bueno, yo también voté a favor y tenemos los votos a favor. Y creo que también Ninos González, si no me equivoco, apoyó este proyecto, que para nosotros sí es importante porque en el fondo generas mano de obra, cambias el rostro de la ciudad en algunos espacios y transformamos este lugar en un paseo peatonal donde por primera vez se va a unir para el peatón el borde costero sur con el borde costero norte, porque no se unía, porque la gente tenía que bajar a la calle para poder caminar. Bien, pues, alcalde, muchas gracias por acompañarnos y ojalá que todo esto que conversamos hoy día encuentre una solución pronto, especialmente lo que tiene que ver con este dictamen que entregó la Corte de Apelaciones de Arica sobre el caso del juicio de los gallegos que comienza la próxima semana. Terrible para una ciudad como la nuestra, pero ahí entre todos tenemos que ponernos detrás de un solo objetivo, y que es la seguridad de Arica, y que generen las leyes necesarias para que esto nunca más pase, ni en Arica, ni en ninguna ciudad de Chile, porque si se puede hacer de manera telemática, disminuye todos los riesgos que pudieran pasar hasta en Santiago. Bien, muchas gracias, alcalde, que esté muy bien. De nada. Hemos conversado con el alcalde Gerardo Espíndola, hacemos una pausa y estamos de regreso.